A toda nuestra población de San Pedro de Cajas, nuestros cordiales saludos. En estos momentos aperturamos nuestro microespacio informativo con la presentación del doctor Jaime González Zúñiga, doctor del Centro de Salud de San Pedro de Cajas. Doctor Jaime González, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Patamarca. Muy buenas tardes, señor Beni, siempre muy agradecido por su buena exposición y colaboración con todos estos temas de salud tan importantes ahora que vamos a comenzar a entrar a una nueva etapa de cuarentena. Doctor, en estos días hemos escuchado las informaciones referentes desde el gobierno central en cuanto a las nuevas medidas de salud a nivel nacional. Por ende, nuestra primera pregunta, tal vez la de mayor enfoque para nuestra población, es cómo se está desarrollando esto del tratamiento ante la pandemia de la COVID-19. ¿En qué etapa vamos? ¿Cómo se está dando la situación en nuestra población? Sí, recordemos que esto ha ido evolucionando desde el año pasado. Recordemos que se conocen en realidad en la transmisión 4 fases. Nosotros hemos experimentado la primera fase cuando se encontró a un ciudadano que vino de España, ¿no? Ese fue el primer caso. Después se comenzaron a encontrar otros casos más de proveniencia extranjera que corresponderían a una segunda fase, que es lo que también se conoce como fase focalizada. Posteriormente ya hemos entrado, y es la fase que estamos viendo actualmente, de transmisión comunitaria, donde los contagios ya no vienen de afuera, sino son dentro de la misma comunidad. Posteriormente existe también otra fase, que esperemos no estar llegando a ella, que es una fase de transmisión sostenida. Parte de lo que tendría que ver con esta fase de transmisión sostenida son lo que estamos hablando de segunda ola o rebrotes. Tenemos que diferenciar que cuando hablamos de segundas olas, nos referimos a que son aumentos en el número de casos. No es que los casos hayan desaparecido, simplemente bajaron un poco y después volvieron a aumentar. En cambio, cuando estamos hablando de rebrotes, estamos hablando de épocas en las cuales no hay ninguna presencia de casos y de la nada comienzan a volver a aparecer los casos. Doctor, y ante esta situación ya notamos que son distintas etapas las cuales estamos viviendo como población. Debido a la circunstancia actual, San Pedro de Cajas, ¿ante qué situación estamos afrontando y cuáles serían las recomendaciones para ello? Bueno, acá en San Pedro de Cajas estamos viendo lo que son contagios comunitarios. Ya no es que digan la persona vino y se contagió fuera de San Pedro, ¿no? Muchos de los casos se han contagiado acá, gente que no ha salido de San Pedro y se ha contagiado, de repente yendo a algún lugar público sin tomar las medidas adecuadas de protección. Y sabemos que ya ante esta situación, doctor, la población está tomando atención, cuidado y sobre todo está prestando mucho interés en conocer cómo actuar ante ya la presentación de estos males en la familia, en el entorno que se está dando. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones que podemos alcanzar en esta tarde para nuestra población? Bueno, primero quisiera enfocarme en las recomendaciones que vamos a tomar como el inicio del aislamiento que va a comenzar ahora en febrero, ¿no? Lo que mucho va a estar sufriendo la gente y también en carne propia es problemas en lo que es salud mental y problemas en lo que es la salud física, ¿no? Para eso hay algunas pautas que nos recomienda la OMS, sobre todo, por ejemplo, en el cuidado de lo que es la salud física. Ellos la van categorizando por edades. A ver, ¿y cuáles serían, doctor, por decir ya si diferenciamos por edades, cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué deben hacer quienes sienten la necesidad de poder ser orientados por personal médico? Bueno, al menos la OMS comienza a catalogar para niños menores de 1 año que todavía no pueden hacer gateo ni esas cositas, tratar de que ponerlos boca abajo y que hagan el esfuerzo los niños, por lo menos 30 minutos al día, ¿no? No tiene que ser continuos, pero sí espaciados. Luego nos refieren para los niños menores de 5 años, con ellos como están en una etapa un poco más activa, ellos se les exige que hagan por lo menos 180 minutos de ejercicio al día. Cuando el niño está más o menos entre los 3 a 4 años, se indica que por lo menos deberían hacer 1 hora de ejercicio al día, intenso o moderado. Ahora, si avanzamos un poquito más en las edades, encontramos a los niños de 5 hasta los adolescentes de 17 años. Con ellos también se mantiene la recomendación de hacer ejercicios por 60 minutos al día, con la salvedad que conforme aumentan los años, se pueden alternar, ¿no? Por lo menos 3 días a la semana, porque con esto buscamos que se mantengan fuertes los huesos y los músculos, y también para mantener todo el estado de salud física en general.
Ahora, si pasamos al grueso ya de mayores de edad, adultos mayores, con ellos también se considera de que por lo menos a la semana son 150 minutos de ejercicio. Podrían reducirse a 75 minutos si fuese un ejercicio muy intenso. Sin embargo, conforme nos acercamos a los adultos mayores, se requiere que la actividad sea menos intensa, pero más prolongada. Estamos hablando de cerca de unos 300 minutos. Con todo esto, siempre buscando fortalecer lo que son los músculos y que los huesos no pierdan su fortaleza, porque con los años se van descalcificando y es más fácil que sufran fracturas. Doctor, hemos notado que en estos últimos días nuestra población ha estado bastante intensamente preocupado de cómo actuar ante esta llegada de esta segunda ola que está notándose que está más fuerte. ¿Cuál sería su respuesta ante los problemas emocionales, psicológicos que está dando? Claro, de por sí la presión y el estrés que genera el saber que están aumentando los casos y sumado a volver a una etapa de cuarentena, van a ocasionar ciertos problemas que al menos la Organización Mundial de la Salud prevé unos puntos para que podamos tener una idea de cómo manejarlos. El principal tema que enfoca la Organización Mundial de la Salud es el manejo de la información. ¿Es importante mantenerse informado de cómo está la enfermedad? Sí, pero no abusar de esto. Fijarte en fuentes oficiales y por lo menos no estar todo el día, 1 o 2 veces al día, enterarte de las noticias para no estresarte. También te aconseja mucho la OMS durante esta etapa de cuarentena que sigas rutinas, que trates de dormir y despertarte a las horas de siempre, tengas un horario para tu limpieza personal, para tus comidas, para tus ejercicios, para tu trabajo y descanso, para aquellos que pueden hacer trabajo desde domicilio. También dejar un tiempito para hacer esas actividades que te gustan y te entretienen. No abusar de ver las noticias, como les decía. Mantener el contacto con amigos, familiares, a través de redes sociales. Evitar el consumo de alcohol. También hay que tratar de controlar el exceso de tiempo ante el televisor, ante el internet o parecidos. No abusar de los juegos de video. Hay gente que se refugia mucho en esto ante el estrés. No abusar tampoco de las redes sociales. En la medida de lo posible, ayudar a las demás personas, apoyar con los profesionales de la salud. Doctor, en esta parte vamos a notar algo que se está dando y ya es casi un hecho conocido a nivel local y por supuesto en las demás ciudades de nuestro Perú. En el caso de que ya se conoce que un paciente ha sido infectado, la familia busca casi separarse o aislarse de este paciente infectado, lo cual se produce casi un caso de discriminación. Lo mismo está pasando cuando el familiar es conocido ya con un caso, se apartan del personal médico, tratan de alejarse de ellos para que el caso se pueda manejar en algo de reserva. ¿Cuáles serían los consejos para que aquí no se dé a los casos de discriminación, tanto para el paciente como también para el personal médico que está acudiendo en estos casos? Claro, como bien dice, como consecuencia de este temor comienzan a ocurrir estos casos de discriminación. Una vez más, lo que nos señala la Organización Mundial de la Salud es que tratemos de ser amables. No por el hecho de que nos enteremos que una persona o un grupo de personas son positivos, tenemos que culparlos a ellos, ¿no?, como causantes de todo. Porque recordemos que no es que uno escoja enfermarse, ¿no? Que puedes tener muchas protecciones, pero en un momento de descuido te enfermas. También es muy cierto que hay que apoyarlos, ¿no? No solamente es aislarlos. Esta persona va a necesitar apoyo emocional, es uno, otro apoyo con las comidas también, ¿no? Pues mucho más en la etapa de cuarentena, de repente ellos pues no van a tener el alimento necesario, ¿no? Y puede complicarse, entonces hay que tratar de apoyarlos, mantener la comunicación con ellos. También, como bien mencionaba, no es tanto como que uno ve al personal de salud y corre y huye porque puede pensar que las van a contagiar y todo, ¿no? Hay que recordar que al final todos somos personas y tratamos de apoyarnos entre todos, ¿no? Y agradecer al resto del personal, a la policía que esté ahí apoyándonos es muy importante, no tanto para la persona que está haciendo la cuarentena como la que está haciendo la supervisión. De igual manera, recordemos que esto pues está en todos los países del mundo, no somos el único caso y no es que pensemos que solamente nosotros vamos a discriminar en otras partes. No, hay que siempre tratar de dar el ejemplo y mucho más si es un poblador de San Pedro. Interesante, doctor, lo que estamos vertiendo en esta tarde para el conocimiento de nuestra población de San Pedro de Cajas.
Y la recomendación en este punto que estamos hablando, doctor, en cuanto a su tratamiento, ¿cuál sería la recomendación que vamos a alcanzar? Bueno, si bien es cierto, hasta a la fecha no existe un tratamiento oficial para lo que es el coronavirus, existen medidas de protección. Recordemos siempre lo que es el distanciamiento social. Se recomienda una distancia de 2 metros aproximadamente, pero a veces decimos, ¿cómo hago para tomar esa medida? Hay que recordar las épocas de colegio y tomar doble distancia. Eso por lo menos nos va a dar una idea referencial del tamaño de la distancia que estamos tomando. También hay que recordar el uso de las mascarillas, tanto la quirúrgica como la N95, que son para diferentes tipos de situaciones. Y cuando estemos ante transporte público, tratar de llevar en todo momento lo que es el protector facial. Nunca agarrarnos la cara con las manos. Aún así, después de llegar de la calle, a pesar de habernos lavado las manos y haber desinfectado con alcohol, evitar en todo momento agarrarnos la cara con las manos. Interesante y de bastante atención para nuestra población de San Pedro de Cajas. Seguramente en esta tarde, doctor, la población está preguntando ya con un poco más de atención, cuidado, cómo llegar hacia nuestros médicos o el personal encargado de la salud de nuestra población en caso de presentar los síntomas. ¿Cuáles serían los principales síntomas que han de tomar en cuenta para poder ir al centro de salud? Bueno, lo que pasa es que ya mucha gente ha visto, realmente son síntomas como una especie de gripe. Entonces la persona debe tener en cuenta la presencia de tos, dolor de garganta, sienten un malestar en todo el cuerpo. Acá, al menos en San Pedro, no todo el mundo cuenta con termómetro, y lo que más están refiriendo es una sensación de calentura. La idea sería contar con un termómetro porque no es tan de fiar la sensación de calentura, puede ser por muchas cosas, ¿no? También nos refieren dolor de cabeza, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, son principales síntomas. Sin embargo, hay algunos que se llaman signos de alarma, que uno debe tomarlos mucho más en cuenta porque nos indican que posiblemente se esté complicando la situación. Sentir que te falta el aire o que no puedes respirar, pero en reposo. También sentirte medio desorientado o confundido. Sientes dolor en el pecho o comienzas a ver tus dedos medios morados, medios azules, tus labios, los pómulos, inclusive la punta de la nariz podría también estar así medio morado. Doctor, si el paciente presenta estos síntomas, acude al centro de salud, ¿cuáles son las pruebas que han de optarse para confirmar su veracidad en cuanto a su caso? Bueno, dependiendo del lugar donde se aproximen, existen de manera general dos tipos de pruebas. Las pruebas moleculares, lo que llaman el famoso PCR o hisopado, y luego existe el otro grupo, que es las pruebas rápidas, ¿no? Normalmente hemos estado manejando lo que es una prueba rápida que detectaba las defensas del cuerpo ante el virus. Ahora ya también se cuenta con unas pruebas que detectan la presencia de antígenos. Los antígenos son algo así como activadores de las defensas del cuerpo. Actualmente contamos con estas pruebas de antígeno en el establecimiento de salud, pero el ministerio nos indica que estas se deben de tomar cuando la persona está entre 0 y 7 días de síntomas, o sea, es decir, dentro de la primera semana de los síntomas. Aquí viene tal vez la parte que al paciente lo pone pues en un estado de mucha tensión. Doctor, ¿qué pasa cuando el paciente ya es diagnosticado con un caso positivo? Sí, uno, que depende de la intensidad de los síntomas. Lo ideal es que pueda ser evaluado por personal médico. Si bien es cierto, la mayor parte de casos han sido síntomas leves, pero en esta segunda ola ya son más de leve a moderado, no como en la primera ola, que la mayor parte eran asintomáticos o leves, ¿no? Esta persona, en primera mano, debería guardar reposo, aislar en su casa. Recordemos que lo que se busca evitar es el periodo de contagio, que son de 14 días. Proteger a su familia mediante el uso de mascarillas, el lavado de manos, ventilar la casa. Y en aquellas personas que cuenten con la disposición, el utilizar un pulso oxímetro para ver la cantidad de aire o de oxígeno en la sangre. Y doctor, para que el paciente o la familia que esté al tanto de lo que se está dando con el paciente ya diagnosticado y confirmado en un caso, para que tenga conocimiento cuáles son las fases que se desarrollan en cuanto al entorno del paciente enfermo. Bueno, la persona primero va a tener una etapa en la cual se contagia.
se ve que en promedio son unos 3, inclusive 5 días para que comience a realizar síntomas. Desde una vez que comience a realizar los síntomas, contamos 14 días que corresponde a la etapa de contagio, es decir, el momento en el cual uno puede contagiar a sus familiares o a las personas que no tengan el cuidado necesario. Posterior a esto, no es que la persona se haya sanado de la enfermedad, simplemente quiere decir de que ya no está en capacidad de contagiar a otras personas, pero puede pasar 2, 3 semanas, un mes o hasta 6 meses, como algunos casos que se han visto en China, y presentar síntomas a consecuencia de aquella infección que tuvo hace 6 meses. Doctor, interesante el tema que el día de hoy se ha abordado. Seguramente nuestra población está muy atento a la exposición y muy seguro que está sacando de sí mismo esa fuerza para poder comunicar si hay algún familiar con alguno de los síntomas o casos parecidos para que puedan acudir al personal médico. Doctor, ¿qué recomendación más para nuestra población? Bueno, recordar siempre en todo momento el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, el uso de protectores faciales. Sigo pasando por las calles y un montón de gente que no quiere utilizar su mascarilla, inclusive se molestan si es que alguno les hace la recomendación. Posiblemente uno no se vaya a formar, pero sí tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuelito, tus sobrinos, tus hijos. Entonces no pensemos en uno, pero sí pensemos en los demás, porque luego va a ser un tema para conseguir camas, mucho más complicado para conseguir oxígeno. Ya han podido ver en las noticias que ya no hay camas de cuidados intensivos en Lima, en Tarma está colapsado, es más difícil ese manejo, ¿no? Doctor Jaime González, muchísimas gracias por su participación aquí en este microespacio de Radio Patamarca. Si tienes algo más que acotar e informar a nuestra población. Bueno, realmente apoyar siempre a los vecinos. Como mencionábamos entre las pautas de la OMS, no discriminemos. Sobre todo que vamos a estar entrando a esta etapa de cuarentena nuevamente por 15 días iniciales, pero no quiere decir que no se pueda extender por más tiempo esta cuarentena. Y mientras más se extiende la cuarentena es más duro para todos. No todos pueden trabajar, no todos pueden tener comida y requieren el apoyo de todos los vecinos. Gracias, doctor, por su participación. En una nueva y muy pronta oportunidad estaremos compartiendo otros temas de interés para nuestra población. Gracias, doctor Jaime. De igual manera, muchas gracias.